Y bueno, estamos bastante complicados, por eso hemos venido a hablar con una especialista en el tema, es una doctora tucumana, Mila Montero, que es infectóloga del Hospital del Mar, por eso hemos venido hasta aquí, en el centro de la ciudad de Barcelona. Mila, te están escuchando en el piso. Ella nos va a contar muy claramente cómo se están dando estos rebrotes aquí en España en estas últimas horas. Hola, ¿qué tal? Bueno, a ver, lo que estamos viviendo ahora es como algo que no esperaba. En marzo, abril, mayo, bueno, llegamos a tener, ¿no?, un pico altísimo de casos de coronavirus en el hospital, por lo menos hablo del Hospital del Mar, que llegamos a tener más de 900 pacientes atendidos en el mismo momento. O sea, el hospital pasó a ser un hospital con solo pacientes ingresados con COVID. Y a partir del mes de mayo empezaron a descender progresivamente para llegar a junio y a tener poquísimos casos. Llegamos a tener unos 6 casos en todo el hospital. Entonces empezamos como a relajar. Esto coincide con que se empiezan a relajar también las medidas, ¿no?, de confinamiento en Barcelona, y empezamos a trabajar en el plan de contingencia, que es prepararnos para un probable rebrote que podía ser en octubre, noviembre, o sea, cuando venía el frío nuevamente. La verdad que no hubo respiro. En el momento en que se relajan las medidas de confinamiento, empiezan a haber brotes. Uno primero y fundamental fue en Lleida, que es una ciudad muy cerca de Barcelona, que forma parte de Cataluña. Y a partir de aquí, muchos rebrotes que están surgiendo en diferentes lugares de España y que tienen una magnitud bastante importante. Nosotros pasamos a tener en el mes de julio, de no tener prácticamente ningún paciente ingresado en cuidados intensivos, ahora tener 11 el día de hoy. Y además de no tener una unidad ya de COVID, a tener que abrir una unidad completa de más de 30 camas de pacientes COVID en un momento que no lo esperaba. ¿Esto qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver, yo creo que muchas cosas. Creo que el relajamiento de las medidas de confinamiento tuvo sus consecuencias. Pensamos que las consecuencias iban a ser tardías y no lo fueron. Y la verdad que no hubo como respiro. La gente justo ahora, aquí que es verano, empezaba a descansar y a irse de vacaciones. Entonces éramos menos personal sanitario, sin descanso y de nuevo con un rebrote que no se parece a la magnitud del primer brote. De lo que pasó a principio de año. De lo que pasó a principio de año, pero que sí nos puso alerta nuevamente a no saber qué va a pasar. Porque se hablaba de que quizás empezaba todo esto luego en otoño, con los primeros fríos, pero lo que estábamos viendo en las últimas se adelantó bastante. Bueno, esto es importante decirlo porque mucho se esperaba con respecto a las condiciones del tiempo. Decían cuando se vaya el frío, esto va a pasar. Y está bueno decir que es un virus que no tiene que ver con el comportamiento climático, que tiene una virulencia extra y que se está investigando y que es muy nuevo. Así es. Yo creo que está claro, más allá de la evidencia científica, que con el comportamiento climático no hay relación. Yo creo que la población se tendrá que exponer al virus, se tendrá que inmunizar, y hasta que no haya una inmunidad de grupo, esto se irá. La idea de las medidas de protección, que yo siempre digo que esta es la verdadera, la vacuna que tenemos a día de hoy, es la mascarilla, el distanciamiento social y la higiene de manos. Es la vacuna con la que contamos, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Es que no hay otra. Exacto. Si estas medidas nosotros las manejamos y las utilizamos correctamente, la idea es que el contagio sea progresivo y que no colapsemos los centros hospitalarios, los centros sanitarios en general. Ese es uno de los problemas. Que es uno de los problemas en el mundo entero. En el mundo entero. Y en donde el sistema sanitario en algunos países está más preparado y en otros países no lo está. Exacto. Por lo cual, con más razón, en los países en donde el sistema sanitario no termina de afrontar el problema, las medidas de prevención, que son nuestra única vacuna de momento, hay que realizarlas. Nosotros aquí estamos trabajando mucho en eso, estamos trabajando mucho porque al haber desconfinado, hemos retrocedido en las medidas y se volvió a evitar grupos de más de 10 personas. La gente va a la playa y de forma muy distanciada, hay muchos controles, se desaconseja todo lo que sea masivo.
Doctora, usted decía recién que este segundo brote no ha sido de la magnitud del primero, pero ¿cuáles son otras grandes diferencias? Bueno, es que los casos incidentes, a día de hoy tenemos una cadencia de 3-4 casos diarios que ingresan al hospital. Ustedes piensen que el paciente que llega al hospital es la punta del iceberg, o sea, es lo que nosotros vemos el paciente complicado, el paciente que tiene una neumonía, que requiere oxígeno y que requiere hospitalización, por lo cual nosotros tenemos un número de ingresos bastante estable en las últimas semanas de 3-4 al día, cuando en marzo, abril llegamos a tener 20, 40, 60, o sea, es que no se puede comparar. Nosotros llegamos a tener 9 plantas de 40 camas cada uno de solo pacientes COVID y hoy tenemos 30, 40 ingresados en el hospital. O sea, la magnitud no es la misma, tampoco la experiencia del personal sanitario no es la misma porque hemos aprendido muchísimo con toda la experiencia de marzo a abril, pero también las fuerzas no son las mismas. Exacto. Porque estamos muy cansados. Y con respecto a la edad, viste que decían que ahora la edad empezaba a atacar a los más jóvenes. Es así. Mira, es verdad que la N, o sea, el número de casos no es comparable, porque si nosotros tuvimos 1000 casos asistiendo, ¿no? En marzo, abril, ahora tenemos 50, por decir, hablando del Hospital del Mar. La mediana de edad de los ingresados ahora es alrededor de 45-50 años, mediana hablo, cuando era más de 65, 70 en la ola inicial. Mirá, Edi, cómo esto tiene que ver con nosotros, que acá la edad promedio de los pacientes es de 40 años y está ahí fija como edad promedio desde hace ya varias semanas. Edi, muchas gracias por este contacto desde allí con nosotros. Nos encanta conversar con vos. Gracias a la doctora por este tiempo. Muy bien, muy bien. Adiós. Saludos en el piso. Hasta luego.